Evangelio de hoy, lunes 29 de julio de 2024. Lectura del Santo Evangelio Hechos. Capítulo 5, versículos 1 al 16. Pero un hombre llamado Ananías, casado con una mujer llamada Safira, vendió un terreno y solo dio una parte del dinero a los apóstoles, quedándose con el resto. Y Safira lo sabía. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás domine tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué te quedaste con parte del dinero que recibiste por la venta de esa tierra? Antes de venderla, era tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo. ¿Por qué decidiste hacerlo? No mentiste a los seres humanos, mentiste a Dios. En cuanto oyó esto, Ananías cayó muerto, y todos los que oyeron lo que había pasado tuvieron mucho miedo. Entonces llegaron unos jóvenes, cubrieron el cuerpo de Ananías, lo sacaron fuera y lo enterraron. La mujer de Ananías llegó unas 3 horas después, sin saber qué le había pasado a su marido. Pedro le preguntó: dime, ¿es este el precio por el que tú y tu marido vendisteis la tierra? Sí, respondió ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué tú y tu marido habéis decidido poner a prueba al Espíritu del Señor? Los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido ya están en la puerta, y ahora van a llevarte a ti también. En ese mismo momento, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entraron los jóvenes y, al verla muerta, tomaron su cuerpo y lo enterraron junto al de su marido. Y toda la iglesia y todos los que se enteraron quedaron aterrorizados. Los apóstoles hicieron muchos milagros y prodigios entre la gente, y los seguidores de Jesús se reunieron en el pórtico de Salomón. Nadie de fuera se atrevía a unirse a su grupo, pero la gente hablaba muy bien de ellos. Una multitud de hombres y mujeres creyeron también en el Señor y vinieron a aumentar aún más el grupo. A causa de los milagros que hacían los apóstoles, la gente tendía a los enfermos en las calles sobre camas y esteras. Lo hacían para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera a algunos de ellos. De las ciudades vecinas a Jerusalén acudían multitudes con sus enfermos y con los que estaban dominados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Señor Jesús, te alabamos por esta santa palabra. Estamos llamados a vivir una vida íntegra, en la que nuestras acciones reflejen la verdad. La historia de Ananías y Safira, relatada en Hechos 5, 1-11, sirve de poderoso recordatorio del peligro de intentar aparentar lo que no somos. Esta pareja vendió una propiedad, y en lugar de entregar todo el importe a los apóstoles, como habían acordado, se quedaron con parte del dinero para ellos, tratando de engañar a la comunidad cristiana, y lo que es más grave, al Espíritu Santo. El intento de engaño de Ananías y Safira fue una acción premeditada para obtener el reconocimiento y la alabanza de los demás miembros de la comunidad, sin el sacrificio y la honestidad totales que exigía tal reconocimiento. Querían aparentar generosidad y devoción, pero en sus corazones había codicia y deshonestidad. Al ser confrontado por Pedro, Ananías mintió sobre el monto total de la venta, y por esa razón, cayó muerto al instante. Poco después, Safira también mintió y sufrió la misma suerte. La lección aquí es clara: Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones más profundas. A Él no se le puede ocultar nada. Él valora la integridad y la honestidad por encima de las apariencias. El comportamiento de Ananías y Safira no fue solo un acto de deshonestidad financiera, sino una ruptura de la confianza en la comunidad y, sobre todo, una ofensa directa al Espíritu Santo. Debemos ser auténticos en nuestras palabras y acciones, no solo para mantener la confianza de nuestros hermanos y hermanas en la fe, sino porque sabemos que siempre estamos en presencia de Dios, que lo ve y lo sabe todo. La verdadera autenticidad requiere el valor de ser vulnerables y honestos sobre quienes somos, sin tratar de manipular la percepción de los demás para obtener favor o aprobación. Ser auténtico significa vivir una vida transparente, en la que nuestras acciones se correspondan con lo que profesamos creer. Significa admitir nuestros defectos y trabajar para corregirlos, en lugar de ocultarlos. Significa actuar con integridad incluso cuando nadie nos ve, sabiendo que Dios siempre nos ve. Él no busca la perfección, sino un corazón sincero y verdadero. Que aprendamos del trágico ejemplo de Ananías y Safira y nos esforcemos por vivir con integridad y autenticidad, confiando en que Dios, que ve todos nuestros caminos, nos guiará hacia la verdad y la luz. El pasaje bíblico de Ananías y Safira nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la responsabilidad personal y la integridad ante Dios. La historia,
que se encuentra en Hechos 5, 1-11, revela cómo Ananías y Safira, una pareja de la primitiva comunidad cristiana, vendieron un terreno y decidieron quedarse con parte de las ganancias para sí mismos, mientras afirmaban que donaban la cantidad total a la iglesia. Este acto de deshonestidad, que a primera vista podría parecer insignificante, tuvo consecuencias graves e inmediatas, sirviendo de severo recordatorio sobre la seriedad de la honestidad y la transparencia. Ananías y Safira tenían plena libertad para decidir qué hacer con el dinero de la venta del terreno. Podrían haber elegido honestamente donar solo una parte de la cantidad, sin engañar a los apóstoles y a la comunidad. Sin embargo, su decisión de mentir, afirmando que lo donaban todo, reveló un intento de ganar prestigio y aprobación mediante el engaño deliberado. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ser sinceros no solo con los demás, sino sobre todo con Dios, que conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. La decisión de mentir de Ananías y Safira no solo minó la confianza de la comunidad, sino que deshonró la santidad de Dios. Pedro, al enfrentarse a Ananías, subraya que no mentía a los hombres, sino al Espíritu Santo. Este punto crucial de la narración subraya que nuestras acciones y decisiones tienen profundas implicaciones espirituales. La integridad es un valor fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Y cuando fallamos en este aspecto, no solo dañamos nuestra reputación, sino que también ofendemos la santidad divina. La trágica consecuencia que sufrieron Ananías y Safira, la muerte inmediata, subraya la gravedad de su transgresión y sirve de solemne advertencia a todos los creyentes. Es un vívido recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias reales y tangibles. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acción que emprendemos, conlleva un peso de responsabilidad. Estamos llamados a llevar una vida íntegra, en la que nuestras palabras y acciones estén en consonancia con la verdad de Dios. Además, este pasaje nos anima a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos la aprobación de los demás o vivimos para agradar a Dios? La historia de Ananías y Safira nos desafía a examinar nuestras intenciones y a asegurarnos de que nuestras acciones están guiadas por la sinceridad y la honestidad. En última instancia, la historia de Ananías y Safira es una llamada a la responsabilidad personal. Nos recuerda que, aunque tengamos la tentación de tomar atajos o hacer trampas para obtener ventajas, tales acciones nunca pasan desapercibidas a los ojos de Dios. Él nos llama a una vida de transparencia y honestidad, confiando en que Él es justo y fiel para proveer a todas nuestras necesidades cuando vivimos de acuerdo con sus principios. El resultado del relato fue un profundo temor entre los miembros de la comunidad. Este temor no era solo miedo, sino un respeto reverente por la santidad de Dios. Al presenciar la manifestación del poder divino de una manera tan clara e innegable, los corazones de la gente se vieron atenazados por una aguda conciencia de la presencia de Dios en medio de ellos. No era un miedo paralizante, sino un temor respetuoso y una profunda reverencia que impregnaban todos los aspectos de sus vidas. Imagínense la escena, los rostros de los miembros de la comunidad reflejando una mezcla de asombro y humildad, sus ojos muy abiertos y sus silenciosos murmullos de oración y alabanza. Había un silencio sagrado que envolvía la atmósfera, un reconocimiento colectivo de que estaban ante algo más grande de lo que podían comprender plenamente. Este temor reverente no les distanció de Dios, sino que les acercó, instigando un ardiente deseo de vivir de un modo que honrara la santidad de la que habían sido testigos. Debemos cultivar un corazón que respete y honre a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto significa desarrollar una actitud de adoración continua, en la que cada pensamiento, palabra y acción estén moldeados por el deseo de agradar al Señor. En lugar de ver la reverencia como una carga, deberíamos considerarla un privilegio y una expresión de nuestro amor a Dios. Al igual que los miembros de esa comunidad, estamos invitados a vivir con un sentido de santidad que transforme nuestras interacciones cotidianas. Cada decisión que tomamos, desde la más pequeña hasta la más importante, debe reflejar nuestra devoción y respeto a Dios. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que nos situamos en una posición que nos permite experimentar más plenamente su presencia y su poder en nuestras vidas. Que, por tanto, busquemos siempre un corazón alineado con la voluntad de Dios, reconociendo su grandeza y respondiendo a ella con un temor reverente que se manifieste en todos los ámbitos de nuestra existencia. Que en todo momento nuestras vidas sean testimonio del respeto y el honor que sentimos por el Dios al que servimos. Pedro, a través del Espíritu Santo, discernió la verdad sobre Ananías y Safira.
La historia de Ananías y Safira es un poderoso ejemplo de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, revelando la verdad y guiando nuestros pasos. Este relato, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ilustra la importancia de vivir con integridad y transparencia ante Dios. Ananías y Safira vendieron una propiedad y decidieron quedarse con parte del dinero, mintiendo sobre el total y afirmando que lo habían donado todo a la comunidad cristiana. Pedro se dio cuenta de este acto de deshonestidad, no por su propia habilidad, sino por el discernimiento concedido por el Espíritu Santo. Pedro se enfrentó a Ananías, y más tarde a Safira, revelando la falsedad de sus actos y la gravedad de mentir a Dios. Este suceso no solo trajo una severa lección a la iglesia primitiva, sino que también nos enseña a depender del Espíritu Santo para que nos guíe y discierna en nuestras vidas. La capacidad de Pedro para discernir la verdad sobre Ananías y Safira no fue fruto de la habilidad humana, sino un don espiritual, un regalo de Dios a los dirigentes de la iglesia. Debemos buscar la sabiduría divina para vivir de una manera que agrade a Dios. En un mundo lleno de engaños y tentaciones, la sabiduría humana es insuficiente para guiarnos en cada situación. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros caminos, revele las intenciones de nuestros corazones y nos ayude a tomar decisiones justas y piadosas. Además, la historia de Ananías y Safira pone de relieve la seriedad con que Dios se toma la hipocresía y la mentira. No podemos subestimar el valor de la integridad en nuestro camino de fe. Dios quiere que vivamos con honestidad y transparencia, no solo ante los hombres, sino especialmente ante Él. Por eso, al reflexionar sobre este episodio bíblico, se nos recuerda nuestra necesidad constante de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que oremos diariamente pidiendo discernimiento y sabiduría, confiando en que Dios nos guiará a través de su Espíritu. Y que, como Pedro, seamos instrumentos en las manos de Dios para edificar su iglesia y vivir de un modo que honre y glorifique su nombre. La historia de Ananías y Safira es una poderosa advertencia sobre la importancia de la honestidad y la integridad en la vida cristiana. Dios no se deja impresionar por las apariencias externas o las acciones, sino que busca la verdad interior. Aprendamos de esta historia y comprometámonos a vivir con autenticidad y veracidad ante Dios y ante nuestra comunidad. Al principio de la iglesia primitiva, había un espíritu de unidad y confianza que impregnaba todas sus acciones. La comunidad de creyentes, aún pequeña y vulnerable, encontraba su fuerza en la comunión y en compartir todo lo que tenían. Esta profunda confianza no era solo una característica, sino el fundamento sobre el que se asentaba la iglesia. Las personas compartían no solo sus posesiones materiales, sino también sus vidas, alegrías, penas y esperanzas. La confianza mutua era un vínculo vital que unía a todos en un solo corazón y una sola alma. Luego viene la historia de Ananías y Safira. Esta pareja, miembros de la iglesia, decidió vender una propiedad, algo habitual en la época, ya que muchos estaban dispuestos a donar los beneficios de las ventas para ayudar a los necesitados. Pero a diferencia de los demás, Ananías y Safira decidieron quedarse con parte del dinero para ellos y seguir fingiendo que lo estaban regalando todo. Cuando presentaron la ofrenda a los apóstoles, mintieron sobre la cantidad total que habían recibido. La acción de Ananías y Safira fue más que una simple mentira. Fue una brutal violación de la confianza que sostenía a la comunidad. Cuando Pedro se enfrentó a Ananías, no fue por la cantidad retenida, sino por su deshonestidad. Ananías podría haber sido sincero sobre la cantidad que quería donar. Su falta de transparencia y su intento de engañar a la comunidad y al Espíritu Santo tuvieron graves consecuencias. Ananías cayó muerto ante Pedro, y poco después, el mismo destino le esperaba a Safira cuando reafirmó la mentira de su marido. Esta historia sirve de poderoso recordatorio de la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras comunidades. La confianza es un tesoro precioso y frágil, fácil de romper pero difícil de restaurar. Cuando una persona actúa de forma deshonesta, no solo está comprometiendo su propia integridad, sino que también está socavando los cimientos de la comunidad. En el mundo actual, mantener la confianza puede ser todo un reto. Vivimos en una época en la que la desconfianza puede surgir en cualquier momento, ya sea por acciones deshonestas, promesas incumplidas o palabras vacías. Sin embargo, como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad de cultivar y proteger la confianza que nos une. Tenemos que esforzarnos por construir esta confianza siendo honestos y transparentes los unos con los otros. Esto significa ser auténticos en nuestras palabras y acciones, admitir nuestros errores y trabajar para corregirlos.
También significa apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad, compartiendo no solo nuestros recursos materiales, sino también nuestro tiempo, energía y compasión. Imaginemos una comunidad en la que cada individuo se sienta seguro para ser vulnerable, sabiendo que sus hermanos y hermanas en Cristo están ahí para apoyarle. Imagina un lugar donde se valora la verdad y donde todos trabajan juntos para mantener la integridad de la comunidad. Este es el tipo de comunidad que la Iglesia primitiva se esforzaba por ser y a la que podemos aspirar hoy en día. La historia de Ananías y Safira no es solo una advertencia contra la deshonestidad, sino también una llamada a reflexionar sobre cómo contribuimos a la salud y la confianza en nuestras propias comunidades. Ojalá aprendamos del pasado y nos esforcemos por construir un futuro en el que la confianza sea el fundamento inquebrantable de nuestras relaciones, tanto en la Iglesia como en todos los aspectos de nuestra vida. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra que nos instruye y nos guía. Te pedimos que nos ayudes a vivir con integridad y honradez. Que seamos transparentes en nuestras acciones y veraces en nuestras palabras. Espíritu Santo, danos discernimiento y sabiduría para que podamos vivir de una manera que honre y glorifique tu nombre. Ayúdanos a construir comunidades basadas en la confianza y la verdad, y que nuestro temor y reverencia hacia ti estén siempre presentes en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de hoy, lunes 29 de julio de 2024. No te vayas sin dejar en los comentarios, gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para recibir diariamente el Santo Evangelio.